esta hora de la mañana, permítanme saludar y dar la bienvenida en este espacio a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de Alicia Villamizar, quien es profesora titular del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar. Además, es miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y nos acompaña esta mañana en vivo y en directo. Profesora Alicia, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Iraní. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por haber pensado en mí para esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, profesora, en el marco del Día Internacional, del Día Mundial del Agua, que lo tenemos esta semana, quisimos concertar esta conversación. Ese día es mañana. Mañana también el movimiento La Hora del Planeta tiene actividad en distintas ciudades del mundo, tratando de aprovechar este espacio, esta fecha emblemática para generar algunas sensibilidades de un tema que parece que va ganando algún espacio en la agenda pública, pero además de ganar ese espacio, en espacio, valga la redundancia, en espacios de discusión, de debate, de conversación, hemos avanzado suficiente en asumirlo con conciencia y con acciones concretas. Me refiero al cambio climático y su impacto y sus consecuencias. ¿Cómo mirarlo? Bueno, el tema del cambio climático es uno de los temas principales en las agendas internacionales. Como tú bien reseñas, pues, es hoy día mm, uno de las impulsores en la toma de decisiones importantes para todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y el bienestar de millones de personas, porque hablar de cambio climático significa hablar de la alteración del comportamiento del sistema climático. El sistema climático es todas las interacciones que se dan en la tierra, en la atmósfera, en los suelos, en las aguas, en todos los sistemas subterráneos. Cualquier alteración significativa en estos compartimentos ambientales se refleja en el funcionamiento del sistema climático y se regresa a nosotros con una variedad o multiplicidad de impactos que tenemos que atender y de los que nos tenemos que proteger. Entonces, es una preocupación global y por eso cada vez tiene mayor importancia en la agenda de la toma de decisiones, tanto a escala internacional como a escala de cada país. Recientemente el mundo adopta, asume que hay derechos humanos ambientales, es decir, digamos que se eleva la categoría, si se puede decir de ese modo, de la relevancia que tiene el derecho a un ambiente que permita precisamente lo que usted está diciendo, calidad de vida, es decir, que los planes de desarrollo no atenten contra esa posibilidad de vivir en un espacio que nos garantice salud, que nos garantice unas condiciones ambientales que permitan tener una vida con calidad. Pero todo esto es como muy reciente, es decir, cuando vemos en la fecha en la que se decidió que el 22 de marzo, por ejemplo, iba a ser el Día Mundial del Agua. Eso fue apenas en 1992. Parece mucho tiempo, pero hay otras fechas emblemáticas que tienen mucho más tiempo que ese. Es como vamos despertando de a poco. En estos años, en estos veintitantos, treinta y tantos años, en los que vamos asumiendo con más conciencia quizás este tema, ¿qué avances habría que destacar? ¿Qué podríamos decir? Bueno, hoy estamos haciendo esto diferente o la proyección es distinta y quizás sí estamos construyendo una ruta que nos permita cuidar la casa de todos, como dice Papa Francisco, nuestra casa común. Bueno, ciertamente ha habido avances. En 1992 se acordaron varias de las grandes convenciones que tienen que ver directamente con clima, perdón, con aspectos ambientales, como la biodiversidad, la desertificación y la de cambio climático. En ese año, pues,
se combinó estas tres grandes plataformas que si las hubiéramos llevado de forma, digamos, paralela, hoy día estuviéramos en mejores condiciones. Entre los avances, bueno, sí, hemos logrado reducir de cierta forma los niveles de hambre y de pobreza en el mundo, aunque aún podemos hacer referencia de casos emblemáticos de países o regiones donde esto se mantiene. Hemos logrado una mayor eh, dotación de servicios públicos, fundamentalmente de agua potable, para zonas del planeta donde esto era ausente, por ejemplo en Centroamérica y en África. Ha habido avances, pero si uno se atiene al último informe de registro de avance de los ODS, de avance del Acuerdo de París, fundamentalmente, y los avances de la Agenda 2030, bueno, los resultados son magros, son muy inferiores a lo esperado. Y eso lo que está revelando es que, bueno, aún los esfuerzos se quedan cortos, am, tanto por la magnitud de los problemas como por la ocurrencia eh, permanente de más eventos que podemos calificar en algunas ocasiones como catastróficos, que afectan los avances obtenidos. Podemos hablar de que sí, avanzamos, pero la ocurrencia de eventos eh, climáticos o eventos de otra naturaleza restan a esos avances, lo que quiere decir que los países tienen que hacer mayores esfuerzos, ¿verdad? Y eso compromete también a las economías nacionales y por supuesto la economía global, que tiene que disponer de mayores cantidades o de mayores apoyos financieros para poder enfrentar lo que estamos viviendo hoy día, que no, bueno, lo vivimos todos, aquí en el país, en el continente, en el mundo, permanentemente nos enteramos de eventos que rebasan significativamente la intensidad, la frecuencia y la duración de eventos similares, por ejemplo, de grandes lluvias, de grandes deslaves, de sequías, incendios forestales, que son eventos que tienen unas consecuencias múltiples y que afectan tanto a la sociedad como a las economías. Entonces, no podemos ver por separado los eventos o la disminución de la calidad de los recursos naturales que nos sostienen con la disponibilidad de dinero y de instituciones que sean capaces de adaptarse a esta dinámica que nos está imponiendo hoy día la alteración de la calidad ambiental de nuestro planeta. O sea, tenemos que avanzar en ambas, eh, digamos, a la vez, en ambos, en los esfuerzos por adaptarnos a lo que ya está ocurriendo, que no podemos cambiar, a los esfuerzos por disminuir los tensores o las causas que generan todas estas alteraciones, los esfuerzos por procurar disponer de mayor presupuesto nacional y global para atender lo que está ocurriendo y hacer los cambios institucionales que nos permitan tener las respuestas institucionales para, con la rapidez, que no la vamos a tener porque esto tiene otras dimensiones en cuanto a ocurrencias, pero sí estar más preparadas para atender rápidamente o preventivamente, que sería lo ideal, en lo que está ocurriendo con el planeta. Está afectando el funcionamiento de grandes sistemas como la Amazonía, como el Ártico los polos, o sea, la criogenia, que es la que está más, la que está relevando más cambios, digamos, de influencia global. Bueno, allí hay que poner el foco sin descuidar también lo que ocurre a escala nacional. O sea, es un reto. La humanidad tiene hoy día un gran reto.
Ahora, profesora Alicia, creo que uno de los retos principales y por ahí mi comentario para también escuchar su reflexión es comprender cuánto nos toca en todo esto y cuánto, aun cuando sintamos que las cosas están como lejos de nosotros, nos involucra, porque pensamos en Amazonía y bueno, quizás aparece Venezuela porque es un territorio que compartimos con otros varios países del continente americano, pero para quienes vivimos en Maracaibo, eso suena lejos. Y ni hablar lo lejos que nos puede sonar el Polo Norte o el Polo Sur o los polos en general, o lo lejos que le puede sonar la Amazonía a quien está en Europa o en Asia o en otro continente, pero que al final lo que sucede en cualquiera de estos puntos de la geografía de la Tierra, pues podría terminar impactando o va a terminar impactando al resto. ¿Cómo comprender, cómo flexibilizar nuestra mente para comprender que al final esto no se trata de quienes queramos o no queramos, sino que o nos involucramos todos o todos padecemos las consecuencias? Sí, bueno, yo creo que una misión nuestra, tanto de ustedes como comunicadores, y nosotros como generadores de información científica para entender esto, lo que está ocurriendo, lo que tenemos que hacer es precisamente esa vinculación, que no importa cuán lejos esté ocurriendo el cambio o los mayores cambios, va a tener incidencias en nuestra vida diaria, en nuestro país, en nuestro lugar donde vivimos. Esa vinculación es importante, ¿por qué? Porque además de que nos permite entender que en este planeta estamos todos conectados, no importa dónde ocurran los eventos, tarde o temprano nos van a afectar, ¿verdad? Nos hace también estar conscientes de que los reclamos a nivel nacional están, son consecuencia de otras cosas que ocurren más lejos, ¿verdad? Que también hay que atender. Entonces, esa conexión debe ser comprendida por nosotros. Lo que nos está ocurriendo a nosotros en Venezuela tiene que ver con los impactos que están ocurriendo en zonas muy lejanas, en este caso vamos a poner el Polo Norte o la Amazonía, aunque nosotros la tenemos más cercana. No importa si estamos en Caracas, no importa si estamos en Puerto Ordaz, en Maracaibo. ¿Por qué? Porque las implicaciones de los cambios en estas biomas o territorios tan amplios tienen influencia global. Entonces, el hecho de que en Venezuela los modelos climáticos proyectan que va a haber una reducción de aproximadamente del 10% en las precipitaciones y un aumento promedio de 1,5 grados en la temperatura del territorio nacional, tiene que ver tiene que ver y está vinculado con los grandes cambios globales que ocurren en otras zonas del planeta. Nosotros contribuimos con, bueno, con la deforestación, con el aumento de la extensión de la frontera agrícola, con la explotación y producción de hidrocarburos, con la minería, pero estas son también acciones o actividades que se realizan en otras partes del mundo y que hoy día se están convirtiendo en otros tensores o conductores de grandes cambios que en definitiva nos afectan a todos. ¿Cómo nos involucramos? Bueno, estando conscientes de que, por ejemplo, nosotros como país petrolero, que explotamos y producimos hidrocarburos, eso tiene una implicación directa en el funcionamiento del sistema climático. Que la minería, como la llevamos, en particular la explotación de oro, la contaminación de ríos con mercurio y con cianuro también, que proviene de la minería, más la deforestación y todas las alteraciones que esta conlleva, también contribuyen con la alteración del sistema climático. No importa si lo hacemos en pequeño o en grande, la sumatoria de lo que está ocurriendo en todo el planeta es la que nos tiene en estas condiciones. A eso se agrega, si vamos a hablar no solamente de la parte de modificación o alteración de los sistemas naturales, sino que también se genera alrededor de todas estas actividades
una serie de actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, que también contribuye con una, digamos, explotación o uso inadecuado de estos recursos naturales. Entonces aquí hay un conjunto de consecuencias, tanto ambientales, estrictamente ambientales, si nos referimos a ambiente, como sociales. Entonces, por eso es que todos estos acuerdos internacionales de los derechos humanos, la Agenda 2030, el cambio climático, la biodiversidad, la deforestación, la capa de ozono, y podemos hacer una lista inmensa de otros acuerdos, todos esos acuerdos deberían haberse llevado desde el principio de una forma eh, mm, relacionada, interrelacionada. ¿Eh? Y de manera que todo lo acordado en diferentes áreas, pero que se vinculan de una forma global en el bienestar de todos nosotros, eh, hoy día podríamos hablar de mejores resultados. Entonces nosotros como ciudadanos debemos estar conscientes de eso y de que nuestras acciones, aún pequeñas, contribuyen con ese gran cambio global que hoy día nos está afectando a todos. Pero mirando un poco más en concreto lo que podemos vivir, lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer en Venezuela particularmente, em, mirando también el llamado que se ha hecho desde la Organización de Naciones Unidas. Todavía no termina la década del agua, que fue declarada entre el 2018 y el 28, a propósito de la celebración o de la conmemoración de este Día Mundial del Agua como una década para lograr iniciativas de gestión del agua para precisamente mirarlo como un recurso que potencie, que posibilite el desarrollo, un desarrollo sostenible en el planeta con políticas más allá de cada gobierno particular, con políticas globales que garantice acceso al agua a las personas y eso puede ayudar a disminuir la pobreza. Venezuela, vivimos con un imaginario en el que somos un país rico, pero al mismo tiempo con muchas miserias. Y una de las que padecemos con frecuencia en nuestra cotidianidad es precisamente acceso al agua. Entre las fuentes que tenemos, las fuentes hídricas que tiene este país, estos procesos que se llevan a cabo en el planteamiento de nuestro desarrollo económico y lo que viven las comunidades, ¿cuál puede ser la relación y cuál podría ser el camino desde el punto de vista científico, ambiental, sostenible que usted puede aportar? ¿Cuál podría ser el camino para construir soluciones y acercarnos a ese desarrollo sostenible integrando una y otra cosa? Bueno, Venezuela se caracterizó durante décadas por tener una infraestructura en términos de servicios públicos, principalmente vinculado con el agua, de vanguardia en el continente. Tenemos una infraestructura que si fuera repotenciada y modernizada, ¿verdad? Paliaría en gran medida el problema que tenemos de de surtido, de dotación del servicio a todos nuestros hogares y a todas las zonas industriales y de servicios que lo requieren. Entonces, en principio, Venezuela tiene un gran potencial hídrico que lamentablemente pues, no está siendo aprovechado fundamentalmente por un deterioro masivo en la infraestructura de dotación de agua. Eso es un hecho. Es un reto, entonces, tanto de los gobiernos, de las instituciones encargadas directamente de este servicio y de nosotros los ciudadanos, de, digamos, contribuir con que esto se subsane. O sea, nosotros
en poco tiempo, con una buen manejo y una adecuación significativa de lo que es la infraestructura de agua, nosotros podríamos solventar en gran medida este problema. Porque no es falta de recursos hídricos lo que tenemos, sino una estructura muy envejecida, con falta de mantenimiento, falta de inversión para modernizarla y poder llevarla a todos los sitios donde se requiere. Pero también tenemos que estar conscientes que todo esto de la severidad de los impactos del cambio climático están eh, eh, causando cambios irreversibles en la dinámica del hidroclima, que es la fuente principal de las aguas superficiales que nosotros tomamos para poder tener las represas y de las represas hacer el, el, el servicio, pues llevar el servicio a nuestras casas. Eso también está ocurriendo. Entonces, como le decía al principio, nosotros tenemos que atender las causas que están llevando a estos extremos climáticos que comprometen la dinámica del hidroclima, porque eso afecta la disponibilidad de agua. Pero puntualizando para Venezuela, aún así, nosotros tenemos una red hidrográfica importantísima. Prácticamente todo el país está surcado por ríos, algunos con gran potencial hidro, que hemos venido utilizando desde siempre. De hecho, un componente importante de la matriz energética del país es el aprovechamiento hidrológico, o sea, de las aguas. Eso es una gran ventaja para nosotros. Pero si ya sabemos, como les comenté anteriormente, que los modelos climáticos están diciendo que vamos a tener un poquito menos lluvia y más calor, bueno, entonces hay que prepararnos para ese futuro, pero ese futuro es ya. El futuro no es dentro de medio siglo o nada, no, ya estamos caminando en ese futuro. El futuro nos alcanzó, como dice una frase por ahí muy usada. Entonces, tenemos los recursos, bueno, hagamos los esfuerzos institucionales y de gobierno y de la concientización a los ciudadanos para que el aprovechamiento de esos recursos, bueno, nos genere un mayor bienestar en términos de agua y toda la vinculación que tiene el disponer de agua en términos de salud humana, salud de ecosistema y calidad de vida en general. Bueno, profesora, finalmente, mirando también como un tema de responsabilidad con el mundo, Venezuela tiene parte de la Amazonía. Son varios los países del continente que comparten este espacio de biodiversidad que es importante no solamente para América Latina, sino para el planeta. ¿Cuáles son los retos que tenemos con lo que está sucediendo en este espacio para asumir esa responsabilidad global? Porque, bueno, está bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestra administración, lo que toca a Venezuela, pero como lo hemos venido conversando, lo que suceda o deje de suceder no solamente tendrá consecuencias sobre nuestro territorio, sino sobre el mundo. Qué retos hay? ¿Qué elementos habría que mirar, que cuidar particularmente en este aspecto? Bueno, para la Amazonía venezolana, o sea, la Amazonía en general presenta prácticamente casi los mismos problemas. Hay diferencias en cada país, pero en general compartimos lamentablemente los mismos problemas. O sea, por ejemplo, para Venezuela hay una expansión de la frontera agrícola en las zonas de nuestra Amazonía que hay que controlar. Si bien se necesitan más espacios para la agricultura, bueno, en la cercanía o en territorio amazónico debe tomarse las mayores previsiones. El uso inadecuado forestal del manejo forestal y la extracción de madera sin control, que también es un problema que tenemos en la Amazonía venezolana. Bueno, allí está implícita la violación de las leyes que norman
el uso forestal y la extracción de madera. Entonces, vuelvo, insisto, o sea, la institucionalidad encargada de vigilar, controlar, supervisar y también sancionar estas actividades tiene que manifestarse, porque está ocurriendo el manejo inadecuado de lo que es el uso de los bosques, el uso forestal de los bosques y la extracción de madera que se hace sin control. La deforestación es otro de los grandes problemas de la Amazonía nuestra, que está vinculado con estas otras actividades que estoy refiriendo, con el avance de la frontera agrícola y con la extracción de madera sin control. Y la minería. La minería, como sabemos, en nuestro país, es una actividad secular, ¿no? Ha ido avanzando de una forma muy perniciosa, ha devastado áreas completas dentro de áreas protegidas que son patrimonio de la humanidad y contaminando ríos principales, que son ríos que alimentan a nuestras represas y que luego recibimos agua nosotros en el resto del país. Y además, como comenté también, tenemos actividades ilícitas como el contrabando, no solamente de madera, que ya lo referí, sino también del oro que se extrae y de otros minerales, narcotráfico y trata de personas. Esos son problemas que están ocurriendo hoy día en nuestra Amazonía, como ocurren también en los otros 9 países, 8 países, nosotros somos el, o 9 países amazónicos, unos con mayor intensidad y otros con menos. El reto es, insisto, en ajustarse a las leyes que tenemos que norman el uso y las acciones permitidas y prohibidas dentro del territorio nacional, pero ahorita que estamos hablando de la Amazonía, dentro de la Amazonía, y aplicar la ley, aplicar la ley. Porque aquí lo que se está violando es el marco legal nacional que norma estas actividades que las